Mis queridos hermanos, hoy quiero compartir una porción más de la bendita palabra del Señor con ustedes, y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 9, versículo 35 al versículo 41, donde nos dice así la palabra del Señor. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema: las actitudes de Jesús ante las adversidades. Sobre este tema quiero compartir con ustedes sobre las actitudes de Jesús ante las adversidades. ¿Qué actitud tiene su padre, su madre cuando experimentan alguna adversidad? ¿Qué actitud tiene el hijo cuando experimenta una adversidad? ¿Qué actitud tiene el amigo cuando experimenta alguna adversidad? ¿Qué actitud tiene algún médico, algún abogado cuando experimenta la adversidad? Hermanos, la respuesta nosotros lo sabemos, que de acuerdo a la comprensión de la adversidad de cada quien va a reflejar su actitud. Pero hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre las actitudes de Jesús ante las adversidades. Y encontramos una primera actitud en el versículo 35, si nosotros nos detenemos un poco para leer la palabra del Señor. Y nos dice de esta manera: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando nosotros analizamos este versículo, la primera actitud que podemos encontrar acá en relación a las actitudes de Jesús ante las adversidades es que Jesús tiene una actitud de interés. Si Jesús tiene una actitud de interés, el ciego fue expulsado de la sinagoga, echado, despedido, eliminado, arrojado y sacado por los fariseos. Mis queridos hermanos, Cristo siempre toma la iniciativa para buscar al pecador, pero también reconoce a los hombres quienes lo reconocen a Él como su Señor y Salvador. El interés de Jesucristo es que sus caminos y su verdad se manifiesten en la vida de los que creen en Él. Jesucristo en particular se interesa por los que sufren a causa de la justicia y a causa de la verdad. Y Jesucristo es la verdad encarnada. El interés de misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó en la ceguera de este hombre, fue la causa de la expulsión de este hombre de la sinagoga, hecho por los fariseos. Nada fortifica el corazón de los hombres de fe que el interés de Jesucristo de fortalecerlos y orientarlos con su bendita palabra. Jesús se presenta a sí mismo a este ciego sanado como el Mesías de Israel, enseñando su interés por el hombre de fe. Su propósito fue que viera físicamente y espiritualmente a Jesucristo. El interés de Jesús con este hombre que había sido ciego es que lo viera físicamente y espiritualmente. Mis queridos hermanos, Jesús sabe de antemano que los que sufren rechazo y expulsión por causa de Jesucristo, se interesa por ellos para fortalecerlos y orientarlos con su bendita palabra.
Y esto es la primera verdad que nos presenta este primer cuadro, aprendiendo un poco sobre las actitudes de Jesús ante las adversidades. Que Jesús tiene una actitud de interés por toda adversidad. Y cuando se presenta esta adversidad en la vida de este hombre ciego, de rechazo, de reproche, de expulsión, Jesucristo se interesa por este hombre para orientarlo con su bendita palabra. Esta es la primera verdad que nosotros podemos encontrar acá, mis hermanos. Pero analizando un poco más la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos, mis queridos hermanos, un poquito más. Y en el versículo 37 nos dice así la palabra del Señor en relación a este tema. Noten lo que dice la palabra del Señor en el versículo 37. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Cuál es la segunda verdad que nosotros podemos encontrar acá, mis hermanos, en relación a las actitudes de Jesús ante las adversidades? Que Jesús tiene una actitud de revelación. Si Jesús tiene una actitud de revelación, Jesucristo es la mayor revelación del Dios Altísimo. Cristo, como la revelación del Padre, vino a dar vista a los que espiritualmente estaban ciegos. Cristo, como la máxima revelación, saca a luz lo que hay en el corazón de los hombres de fe que no confían en sí mismos, sino solo en Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre se revela por gracia y misericordia al hombre de fe. Ahora, el hombre que fue sanado de su ceguera físicamente y espiritualmente fue con el propósito para que pudiera ver a Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo. En la revelación de Dios Padre a través de Jesucristo es que todo hombre crea en Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo. Esto es lo que revela la interrogante de nuestro Señor cuando le dice al hombre que había sido sanado: ¿crees tú en el Hijo de Dios? La interrogante de nuestro Señor Jesucristo al hombre que había sido sanado físicamente de la ceguera inquieta el corazón del hombre de fe y saca a luz la prioridad de su vida y el interés de su corazón. Jesucristo, como la máxima revelación de Dios Padre, se revela al hombre de fe, dialoga con el hombre de fe y siempre le dirá que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo. Nuestro Señor Jesucristo siempre revelará lo que brota en el corazón del hombre de fe. En las profundidades del alma del hombre de fe siempre dirá: creo, Señor, y siempre tendrá una vida de adoración solo para Cristo mientras que Él viva sobre la tierra. Y esto revela la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, Jesucristo declara la mayor revelación que jamás se podría dar a cualquier persona en cualquier momento: que Él es único en la vida, con la interrogante que Él siempre le dice al hombre: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego sanado creyó que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, era el Salvador del mundo, era el Redentor del mundo y el Mesías de Israel. Esto fue lo que creyó este hombre que había sido sanado para poder testificar de la obra de Jesucristo hecho en su vida. Este es el mayor milagro de todos los milagros en la vida de cualquier hombre que se convierte a Jesucristo. Porque hay una sanidad solo con intereses egoístas particulares, sin priorizar la vida eterna para sus vidas, y esto solo nos recuerda como ejemplo lo que le pasó a los leprosos, según lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Con estos tipos de sanidades que hay que tener precauciones, porque la Biblia revelará solo sus emociones temporales, pero sin conversión genuina a Jesucristo. Es una fe egoísta sin una conversión auténtica. Es una fe que no es fruto de la fe en Cristo. Recordemos que Jesucristo tiene una actitud de revelación y revelará
a los auténticos cristianos y a la vez a los falsos, pero lo que nos está enseñando la bendita palabra del Señor en esta preciosa hora es que Jesucristo de manera especial está revelando la conversión auténtica, genuina, que realmente ha nacido de nuevo, para que nosotros aprendamos de la bendita palabra del Señor, que las actitudes de Jesús ante las adversidades, mis queridos hermanos, Jesús tiene una actitud de revelación. Jesús es la máxima revelación del Dios Altísimo, y el mensaje será siempre para todo ser humano que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Pero mis queridos hermanos, podemos encontrar otra verdad a la luz de la palabra del Señor. Y hoy la palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos quiere ampliar un poquito más. Y podemos nosotros aprender, mis queridos hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en esta preciosa hora. Noten lo que dice la palabra del Señor, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aprendiendo un poco sobre las actitudes de Jesús ante las adversidades, podemos encontrar, mis queridos hermanos, en esta otra escena, que la tercera verdad que podemos encontrar es que Jesús tiene una actitud de condenación. Si Jesús tiene una actitud de condenación, solo tenemos que recordar lo que la Biblia dice en Juan 3, 18, 19. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, recordando estos dos versículos del Evangelio de San Juan en su capítulo 3, versículo 18, versículo 19, podemos entender lo que acá está en el versículo 39 y cómo se explica a sí mismo la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habla de su naturaleza de justicia, amor y juicio. Revela el lado de su amor para aquellos que no ven y su lado de condenación para los que no ven, para que sean cegados. Esto es lo que significa: el quien en Él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis hermanos, la mente natural del hombre no entiende la mente espiritual, porque la Biblia dice que se discierne espiritualmente. Algunos de los fariseos estaban con el ciego. Al oír las palabras de Jesús le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Aquí la Biblia nos enseña la triste condición de la naturaleza pecaminosa del hombre que no entiende las cosas espirituales del reino de Dios. Y esta es su condenación, su autojustificación propia por no creer en Jesucristo. Aquí la Biblia nos recuerda la vida de los religiosos, pero sin el señorío de Cristo en sus vidas. En lugar de recibirle como Señor y Salvador, le reprochaban, lo acechaban, le contradecían y lo amenazaban. Fue su propia condenación. Y mis hermanos, al aprender de lo que hoy la palabra del Señor nos está recordando, con estas lecciones a cada uno de nosotros tenemos que recordar, mis hermanos, que las actitudes de Jesús ante las adversidades, Jesús tiene una actitud de condenación. Triste condición del hombre pecaminoso que ama más las tinieblas que la luz y fueron condenados por no creer en Cristo. Jesucristo los sentencia a condenación a este grupo de hombres religiosos fariseos que no creyeron en Él y lo rechazaron dentro de sus vidas.
Las palabras del religioso fariseo cuando dice: ¿acaso somos también ciegos? Solo nos recuerda que el hombre ha creado su propia religión a su propia manera, a su propio gusto. Ha creado a un Dios con sus propios caprichos e intereses, pero no concuerda con la bendita palabra de Dios revelada en las Escrituras. Y mis queridos hermanos, para entender el versículo 41 sobre la condenación de Jesús, Jesús les dice a los fariseos que si ellos confesaran que eran ciegos espiritualmente, entonces sus pecados serían perdonados. Pero como ellos afirman que no están ciegos, solo resalta su terrible pecado de rechazar la verdadera luz de Cristo, y Jesús los condena por rechazar la luz de Cristo y se quedarían totalmente ciegos en el sentido espiritual. Y esta es la tercera verdad que nos está enseñando la bendita palabra del Señor sobre las actitudes de Jesús ante las adversidades, que Jesús tiene una actitud de condenación. Y mis hermanos, esto es lo que nos enfoca la palabra del Señor, recordando que Juan 3:19 lo detalla también de esta manera, para entender esta pequeña porción más de la palabra del Señor. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, si esto es lo que nos revela la palabra del Señor, tenemos que recordar siempre lo que nos está enfocando su palabra, para que cada uno de nosotros entendamos que las actitudes de Jesús ante las adversidades solo nos ha enseñado tres grandes verdades: que Jesús tiene una actitud de interés, que Jesús tiene una actitud de revelación, pero también Jesús tiene una actitud de condenación, para que nosotros sigamos predicando el evangelio de acuerdo a como lo revela la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Las actitudes de Jesús ante las adversidades: Jesús tiene una actitud de interés, Jesús tiene una actitud de condenación. Para que nosotros recordemos, mis hermanos, que las actitudes de Jesús nos llevan a reflexionar, para que nosotros entendamos lo que hoy nos enseña a través de la palabra de Dios en relación a la escena de este hombre que había sido ciego y que fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. Las actitudes de Jesús ante las adversidades: Jesús tiene una actitud de interés, Jesús tiene una actitud de revelación, pero también Jesús tiene una actitud de condenación. Y Dios no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si nosotros ponemos nuestra fe solo en Jesucristo, el Señor hará maravillas en nuestra vida. Si el hombre se arrepiente y se convierte a Jesucristo, el Señor hará maravillas en su vida. Porque Dios, a través de Jesucristo, tiene el poder para cambiar y transformar y perdonar vidas para vida eterna. Que el Señor les bendiga.